Shabbat Shalom, amada familia, buenas tardes. Vamos a tener un tema sumamente interesante y sumamente complicado al mismo tiempo. Todo el tiempo, toda la vida, nos enseñaron acerca del verbo de Dios, del verbo divino, pero en realidad, ¿qué es el verbo de Dios? ¿Qué es el verbo divino? ¿Qué significa? ¿Quién es verdaderamente el que habla la palabra de Yahweh? ¿Quién es el que verdaderamente porta la palabra de Hashem? Eso lo vamos a verlo, lo hemos estado viendo en diferentes estudios y hoy vamos a ir muy directamente a esa cuestión. Ahora, comenzamos con la Parashá Korah. Estamos transmitiendo desde la Cajilá La Semilla, Cancún, Quintana Roo, México. La Parashá Korah es es un pasaje de la escritura muy interesante y muy intenso. Muy interesante y muy intenso al mismo tiempo. Dice de la siguiente manera: ahora, Coré, el hijo de Yizar, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Rubén, tomaron hombres y se rebelaron contra Moisés. Uniéndose a ellos habían 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Como quien dice, los que se levantaron y se unieron a Coré para esta rebelión juntos con Datán y Abiram, fueron 250 hombres, pero eran hombres de prestigio, hombres importantes, no era cualquier cosa. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron a ellos: ustedes han ido muy lejos. Después de todo, la congregación completa es Kadosh, cada uno de ellos, y Yahweh está entre ellos. Así que, ¿por qué se levantan ustedes a sí mismos sobre la asamblea de Yahweh, sobre la asamblea de la casa de Israel? Está congelada la pantalla. Voy. Gracias. Para poder entender qué es lo que está ocurriendo aquí y por qué la gravedad del asunto, que al final de cuentas termina con una mortandad terrible entre la congregación de Israel, tenemos que entender qué es la figura de Moisés. Hay uno de los pasajes muy hermosos, que es de los pasajes que a mí, en lo personal, es ¿cómo explicarte? Para mí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es uno de los pasajes más impresionantes, más importantes que existen en la Torá, que es la entrega de la Torá. La entrega de la Torá es un evento a escala cósmica. No es un evento simplemente terrenal. Es un evento que traspasa dimensiones superiores. ¿Por qué? Porque el Eterno une el cielo con la tierra. El Eterno se manifiesta en el monte Sinaí a toda la Cajal Israel. Y no viene solo. Vienen miríadas y miríadas de ángeles con él. Se manifiesta la Shejiná. La tierra tiembla. Es un evento de dimensiones cósmicas que fue o se enteró toda la humanidad de la existencia de ese evento. Tristemente, Roma opacó ese evento con la pasión de Cristo y le enseñaron a la humanidad que la pasión de Cristo era lo más importante que ha ocurrido en toda la historia humana, cuando en realidad
la presencia misma del Eterno sobre la tierra es el evento más extraordinario que le pudo haber ocurrido a la humanidad, porque la entrega de la Torá, la entrega de la palabra de Hashem a la humanidad, a Israel, marca el inicio de la vida eterna. La Torá, en la Torá están las instrucciones que el alma necesita para poder entrar a la vida eterna. Y ese evento magnífico ocurrió en el monte Sinaí delante de los ojos de 600,000 varones hebreos, más mujeres, más los niños, más las almas que no habían nacido en ese momento. Un evento impresionante que todas las naciones de la tierra alrededor se enteraron por el temblor, por el estruendo, por el sonido del shofar. Todas las naciones alrededor se enteraron. ¿Y qué decían las naciones de la tierra? Está enviando Hashem el siguiente Mabul. Y le preguntaban a los profetas de esos tiempos, uno de ellos era Balaam. ¿Viene el siguiente diluvio? No. Es que Hashem está entregando su Torá a su pueblo Israel. Acompáñame a Éxodo 19. Al tercer novilunio, estoy leyendo la versión israelita nazarena. Después de haber salido de los israelitas de Egipto, en el mismo día entraron al desierto del Sinaí. Después de salir de Refidim, entraron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó ahí frente al monte. Y Moshe, aquí va, y yo necesito que tú mires la figura de Moshe. ¿Por qué Moshe es el verdadero verbo? ¿Por qué Moshe es el verdadero portador de la palabra de Hashem? ¿Alguien de ustedes recuerda cómo fue el nacimiento de Moisés? De acuerdo a lo que dice el Midrash, de acuerdo a lo que dice el libro de Yasher, de acuerdo a lo que dice el Zohar. ¿Alguien recuerda cómo fue el nacimiento de Moisés? Nació circuncidado. ¿Qué más? ¿Correcto? Resplandeciente. Nació a los 6 meses. ¿Correcto? ¿Sus ojos cómo eran? Azules. No, si no es Mel Gibson. Dice que sus ojos eran brillantes. Su cabello era blanco, no rubio, dice blanco. Brillante también. La casa se iluminó de la misma manera que el nacimiento de Noah. Entonces él fue un ser humano especial. Ojo, un ser humano especial, escogido por Hashem y con atributos especiales que no cualquier ser humano tiene. Con atributos de poder soportar la presencia divina y no morir. Ese fue el diseño que el Eterno puso en Moisés, porque él sí podía hablar cara a cara con Hashem. Vamos a Éxodo 19. Moshe subió a Elohim. Moshe subió a Ja Elohim. Yahweh lo llamó del monte y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob y le declararás a la casa de Israel. Esta palabra que vemos aquí, así le dirás a la casa de Jacob, es una palabra que se repite, como dijera el chavo, muchísimas veces en toda la Torah. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a la casa de Israel. Yahweh dijo a Moshe, dile a la casa de Israel. Yahweh dijo a Moshe, dile al pueblo.
Y así fueron transmitidas las 613 misbot al pueblo de Israel por medio de la boca de Moshe. Sigue diciendo, ustedes han visto lo que hice a los egipcios, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águilas y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Pero ustedes me serán un reino de Coanim, una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les puso delante todo lo que había ordenado Yahweh. Todo el pueblo contestó a una voz y dijo, todo lo que Yahweh ha hablado lo haremos. Y Moshe le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Subía y bajaba. Subía y bajaba. Yahweh le dijo a Moshe, vendré a ti en una densa nube. ¿Vendré a quién? A ti. Aquí hay algo muy interesante que al leer tenemos que poner mucha atención, porque en realidad dice aquí, vendré a ti en una nube densa. Si alguien tiene abierta otra versión, me puede decir también, vendré a ti, por ti, para ti. Ahí está, vendré a ti. No dice vendré a toda la casa de Israel, dice vendré a ti. Tú eres el punto, tú eres el conector entre la tierra y el cielo. Tú eres el que tienes la capacidad de portar mi palabra. Por eso dice, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. ¿Sí vas viendo? Cuando yo hable contigo y así confíen siempre en ti. Ay, ay, ay. Aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy, muy interesante. Para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Tú, mi siervo fiel, portador de mi palabra. Contigo voy a hablar y el pueblo lo va a escuchar y de esa manera confiarán en ti. Entonces, seguimos leyendo. Entonces Moshe le informó las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh le dijo a Moshe, ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día. Vaya, la presencia gloriosa de Hashem se iba a manifestar a toda la humanidad, testigos, toda la Cajal Israel. Viene el Eterno. Por eso le digo que este evento es el evento más importante que le pudo ocurrir a la humanidad. La presencia misma de Hashem viniendo a la tierra a dejarle su palabra, a dejarle su dabar, a dejarle su verbo, su Torah, su ley, a toda la humanidad. Portador del verbo, Moshe. Sigue leyendo. Dice, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Voy a adelantar un poquito. Vamos a cortarnos. Dice, verso 18. Vamos a leer 17. No, 16. Dice el 16. Estamos en Éxodo 19. Al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos, relámpagos, una nube densa sobre el monte, un fuertísimo toque de cuerno de shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El Midrash dice que la tierra tembló, las montañas temblaron,
Las mujeres que estaban en cinta también temblaron. La humanidad tembló. No, pero de las mujeres en cinta dice el Midrash que aunque no estaban todavía en su tiempo, dieron a luz. Vaya, fue algo impresionante lo que estaba ocurriendo en ese momento ahí. Moshe dirigió al pueblo, Moshe llevó al pueblo fuera del campamento hacia Ha Elohim y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba todo lleno de humo porque Yahweh, ojo por favor, porque Yahweh había bajado a él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte temblaba violentamente. Un acontecimiento de características cósmicas. Fue algo tremendo. Imagínate tú, no sé si ustedes pueden alcanzar a ver el que desciende la presencia de Hashem sobre el monte Sinaí. La tierra tiembla, se llena todo de fuego, humo, el sonido fuerte del shofar anunciando la presencia de Hashem sobre toda la tierra. Impresionante. Y Moisés, llevando como el buen pastor a las ovejas a la casa de Israel, a la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Fue algo sumamente impresionante. El sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte. Cuando Moshe hablaba, Ha Elohim le contestaba con una voz. Vaya, Moshe hablaba a Hashem y Hashem le contestaba a Moshe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la belleza de esto? Yahweh bajó sobre el monte Sinaí. Otra vez, Yahweh bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y Yahweh llamó a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Ojo, desciende la presencia de Hashem. Todo está lleno de fuego, de humo. La tierra está temblando. Y en ese momento, Yahweh llama a Moshe. Ven, sube. Cualquier mortal diría, no, me voy a quemar. Cualquier mortal. ¿Cómo estaba el pueblo? Lo acabamos de leer. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba temblando de terror. Y Moshe, tranquilo, como el pastor fiel. Va para arriba, entre el fuego, entre la nube, entre el sonido y el temblor, subió. Y Moshe subió. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, baja, adviértele al pueblo que no traspasen los límites para venir a ver a Yahweh, no sea que muchos de ellos perezcan. Voy a adelantarme un poco. 24. Así que Yahweh le dijo, baja y vuelve a subir junto con Aarón, porque ni los sacerdotes ni el pueblo traspasen los límites para subir a Yahweh, no sea que él haga estrago entre ellos. Y Moshe bajó a donde estaba el pueblo y les habló las palabras de quién, las palabras de Yahweh. Entonces, dice en el 20, en Éxodo 20, entonces cuando comienza Éxodo 20 les dan las 10 pronunciaciones de Hashem, los 10 mandamientos primarios para el pueblo. Vaya, y de estos mandamientos, de estas mismas, desprenden todas las 613 mitzvot. Voy a adelantarme, porque esto de los 10 mandamientos, doy por entendido que ya lo sabemos, todos los 10 mandamientos. Y aquí viene algo muy interesante. Verso 15, Éxodo 20, 18, perdón. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos. Vaya,
¿De qué está hablando? Que cuando dieron los 10 mandamientos, la tierra estaba conmocionada. El fuego estaba en el monte Sinaí. Los truenos y relámpagos seguían. Vaya, todo fue en medio de esta manifestación impresionante de Hashem en el monte Sinaí. Ahora, la presencia de Hashem sobre el monte Sinaí venía en una nube de gloria que es la Merkabá. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta de que cuando baja el Eterno, baja con un reino. Ese reino es la Merkabá. Por eso le decíamos, sube, ven aquí, a un lugar en especial, un específico lugar ahí arriba. Dice el verso 18, todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien recuerda? Viene la voz de Hashem para manifestarse por medio de mandamiento a cada persona. Y cuando los israelitas, cuando el Eterno se paraba delante, cuando la presencia de la palabra, cuando la presencia de el mandamiento, la misma, se paraba delante de cada israelita y le decía, ¿aceptas este mandamiento? Los israelitas decían, sí, pero al mismo tiempo, ¿qué les ocurría? Morían. De tal manera que tuvo que intervenir el Ruach HaKodesh, el Ruach del Shabbat, intervienen por la Cajal Israel, y entonces el Ruach de la Torah le dice a Hashem, ¿cómo? Pues así no es, pues vaya, tiene que ser una fiesta, tiene que ser algo hermoso. Entonces, el Eterno manda el rocío que enviará en los tiempos postreros para hacer que la humanidad o los dignos vuelvan a la vida. Resurrección. Luego sigue diciendo, le dijeron a Moshe, el pueblo entero le dijo a Moshe, háblanos tú háblanos, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. De modo que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Y Yahweh le dijo a Moshe, otra vez, Vayomer Elohim le Moshe. Qué hermoso, qué hermoso. Así le dirás a los israelitas, ustedes mismos vieron que les hablé desde el mismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Desde dónde les habló? Desde el mismo cielo. ¿Por qué? Porque la Merkabá y la presencia de Hashem, la Shekinah, también son llamados cielo. Y ahí estaba Hashem. Trajo el cielo a la tierra. Por eso cuando usted le digan, ¿y quién subió al cielo? Moshe subió al cielo. Ahí Hashem le hablaba a Moshe desde el cielo. Y subía, y bajaba, y subía, y bajaba, y subía, y bajaba. Moshe le decía y él iba y le decía al pueblo. El pueblo contestaba, iba y le decía, dice el pueblo que sí. Vaya, entonces Moshe es realmente, ojo, el verdadero intermediario, el verdadero intercesor entre la humanidad y Hakadosh Baruj Hu es el siervo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe?
Porque en este caso, un hombre. ¿Qué portaba Moshe? La palabra de Hashem. Esa es la respuesta. La palabra de Hashem, la Torah de Hashem estaba en él. Por eso él tenía la capacidad de ser el intercesor entre el cielo y la tierra. La palabra de Hashem está en Moshe. Entonces, cuando dicen la Torah de Moshe, dicen entre verdad y entre convicción. Porque la Torah, la palabra, es de Hashem. La palabra viene de Hashem, viene de Yahweh, es de Yahweh. Pero al dársela a la humanidad por medio de Moshe, Moshe se convierte automáticamente en la Torah viviente. Pastor, entonces en el Nuevo Testamento me han dicho cosas que no son, of course. Nos han dicho cosas que no son, no están bien. Continuamos. Ustedes mismos vieron que yo les hablé desde el mismo cielo. Ahora, quiero mostrarte algo muy interesante. Moisés es la figura bíblica descrita como habiendo hablado con Hashem cara a cara. Esta relación única se detalla principalmente en Éxodo 33:11, donde se afirma que Hashem hablaba con él, con Moshe, como habla un hombre con su amigo. La naturaleza de esta comunicación se clarifica en Números 12:8, donde Hashem mismo explica que, a diferencia de otros profetas que reciben mensajes mediante visiones o sueños, con Moshe habla boca a boca o cara a cara, claramente, cara a cara, claramente, y no en figuras, permitiéndole contemplar la semejanza o imagen de Hashem. Entonces, entra a la presencia de Hashem, habla con Hashem, Hashem le inserta a él su Torah, lo impregna de su palabra, lo impregna de profecía. Por eso Moshe pudo escribir, porque a Moshe el Eterno le dio la sabiduría del pasado, presente y futuro. Entonces, por eso Moshe pudo escribir Génesis pasado. Moshe sabía cómo iba a terminar todo el asunto. Ahorita lo vamos a ver. Moshe sabía que el pueblo se iba a descarriar. Moshe sabía que iban a hablar los profetas. Pero curiosamente Moshe sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro, pero no habló de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Interesante. Muy interesante. Entonces, Éxodo 32:11, Números 12:8, hablan de que Hashem se comunica con Moshe frente a frente, cara a cara. Él es el receptor de la Torá y el transmisor de la Torá. Voy a leerte un pasaje, unos pasajes muy interesantes que están en Deuteronomio 31:24. Deuteronomio 31:24. Moshe siguió escribiendo las palabras de esta Torá en un libro hasta que hubo terminado. Cuando había terminado, Moshe dio estas órdenes a los Levín, quienes cargaban el arca con el pacto de Yahweh. Tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca con el pacto de Yahweh, su Elohim, para que pueda estar ahí para testificar contra ustedes. Ojo. ¿Para qué iba a estar la Torá ahí? Para testificar, pero no dice a favor de ustedes. En contra de ustedes, dice. Entonces aquí usted puede ver algo muy interesante,
Porque cuando está hablando para que pueda estar ahí para testificar en contra de ustedes, ya está hablando del juicio. ¿Cuándo va a testificar la Torah en contra de la humanidad? En los últimos días, en el juicio, pastor. Entonces aquí está diciendo Moshe que cuando venga el juicio final a las naciones de la tierra, se va a manifestar el arca de la alianza, el arca del pacto. Of course, se va a manifestar. ¿Y qué crees? Moshe será el fiscal. Es el que va a venir y te va a acusar delante de Hashem. Él transgredió. Le dije que no transgrediera y se hizo terco y transgredió. Interesante. Porque yo sé los rebeldes y duros de cerviz que ustedes son. Miren, aún mientras yo todavía estoy vivo con ustedes hoy, ustedes se han rebelado contra Yahweh. Y aquí es donde comienza la clase. Aquí es donde comienza la clase realmente de Coré, Coraj y la rebelión. Se conoce en la Biblia como la rebelión de Coré, porque él fue el líder. Y él jaló a Datán, jaló a Abirán y jaló a 250 líderes importantes de la Cajal Israel. Entonces, ¿qué dice aquí? Ustedes se han rebelado contra Yahweh. Entonces, todos los que hablaban, hablan y hablarán en contra de Moshe, en contra de la Torá, no se están rebelando en contra de Moshe y la Torá, se están rebelando directamente en contra de Yahweh, porque Yahweh es el dueño de la Torá. Difícil, pero es importante que lo sepamos. Así que cuánto mucho más harán después de mi muerte. Vaya, si estoy con ustedes, los estoy guiando, los estoy agarrando de su manita y los estoy llevando. Vamos, niños, vamos a la tierra prometida. Ustedes van a entrar, ánimo. Y se empiezan a rebelar. Y si estando yo con ustedes, se rebelan contra Hashem. Y luego dice aquí, cuánto mucho más harán después de mi muerte. Y cuando yo ya no esté, ¿qué van a hacer? Fiesta, 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 fiesta. Interesante. Sigue diciendo, congreguen para mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y sus jueces y sus oficiales, para que yo pueda decir estas cosas a sus oídos. Tráiganlos a todos, porque esto tiene que quedar por escrito y tiene que ser testificado por todos. Entonces, trajeron ¿a quiénes? Jefes de sus tribus, ancianos, jueces y oficiales, para que yo pueda decir estas cosas en sus oídos. ¿Quiénes son los testigos de lo que está diciendo Moisés? ¿Recuerdan cuando leímos el Midrash? Que el Eterno dijo, yo puse poder, Ruach en Moshe. Mi poder está en Moshe. Y lo puse en él porque yo sé, dice Hashem, que él no hará mal uso de ese poder. Él era, dice el Midrash, cuando la parasha pasada, dice que él era fiel en la casa de Hashem. No solamente en el Mishkan terrenal, sino también en el Mishkan celestial. Moshe entraba al Mishkan celestial. Entonces, estamos hablando de que Moshe Rabbeinu no era cualquier cosa, no era cualquier persona. Él entraba al cielo y regresaba a la tierra. Y el Eterno lo tenía a él
como su amigo, como el pastor fiel, fiel en toda su casa. Y sigue diciendo aquí, llamando al cielo y la tierra para que testifiquen contra ellos. Todos los poderes del cielo y todos los poderes de la tierra eran convocados por Moshe. ¿Tenía poder? Muchísimo poder. Muchísimo poder. Porque yo sé que después de mi muerte ustedes se volverán muy corruptos y se volverán a un lado del camino que yo les ordené, y que el desastre vendrá sobre ustedes en el Aharit Hayamim. En los últimos días, en los postreros días, ¿qué vendrá? El desastre vendrá sobre ustedes después del Aharit Hayamim, porque ustedes harán lo que Yahweh ve como perverso y lo provocarán por sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se rebela en contra de la Torah, es como que te estuvieras rebelando en contra de Hashem mismo, en contra de Yahweh mismo. No te confíes. No porque la palabra de Hashem fue transmitida a la humanidad por un hombre, quiere decir que esa Torah es de un hombre. No. Él es el portador de la palabra. Él es el verdadero verbo divino. El verbo de Hashem es Moshe. Pero no te confíes, porque la Torah es de Yahweh. Entonces, si tú te opones a Moshe, te opones a la Torah. Y si te opones a la Torah, te opones a Yahweh. Por eso el ser humano tiene que tener mucho cuidado. Deuteronomio 4:44. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estas son las instrucciones, leyes y estatutos que Moshe presentó a los hijos de Israel después que habían salido de Misraim. Todo el conjunto de mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno le da a la humanidad, se las da por medio de Moshe, y Moshe la presenta a la humanidad por medio de los hijos de Israel. Éxodo 7:1. Pero Yahweh dijo a Moshe: yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Repito, Éxodo 7:1. Pero Yahweh dijo a Moshe: yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? Que Elohim está haciendo a Moisés un Dios. Lo que está diciendo aquí realmente, está diciendo: tú vas en mi lugar. Eso es lo que quiere decir. Tú estás yendo en mi lugar, como si fueras yo, tú vas a hablar a Faraón. Eso está diciendo. ¿Perdón? No, Aarón es el profeta. La manifestación. Habla. Aarón es el que habla. Pero la presencia de Moshe en ese momento delante de Faraón representaba la misma presencia de Hakadosh Baruj Hu, físicamente. ¿Mandé? Sagrado, oficial. Correcto. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo en estos días? Como un embajador. Más que un embajador. Entonces, imagínate la figura, la imposición, la palabra, la presencia de Moshe.
que decía Faraón, ya no lo dejen entrar, ya no quiero verlo. Y cuando volteaba a ver Faraón, ya estaba parado delante de él. Les dije que no lo dejaran entrar. Los guardias se veían así, los guardias al lado de Moshe y de Aarón. Dice el Midrash y el libro de Yasher que cuando venían caminando, se veían impresionantes, a tal grado que los leones y todas las fieras encargadas de evitar que la gente huyera de Egipto, los seguían como si fueran perros. Es lo que dice el Midrash y lo que dice el libro de Yasher. Tremendo, era impresionante la figura de Moshe. Ahora, dice, pero Yahweh dijo a Moshe, dice 2, dirás todo lo que yo te ordené. Dirás todo lo que yo te ordené. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Entonces aquí está otra de las claves, dice, dirás todo lo que yo te ordené. Vaya, pone a Moshe, ¿cómo podría? Es que me faltan las palabras para poder explicar que en Moshe, cuando dice, tú serás Elohim para Faraón, en Moshe estaba descargada la presencia misma de Hashem. Para no decir lo que, como dice coloquialmente el pueblo ahorita, que era el mismo. Vaya, pero no era el mismo. ¿Cómo es que te digo que me faltan palabras para poder expresar esto? Pero para que sea claro, la presencia misma de Hashem estaba en Moshe. Eso quiere decir. Ahora, cuando a ti te dicen el verbo de Dios y te dicen es que Jesús, Yeshua, Yahshua, es el verbo de Dios. Y tú cruzas esta información, por eso el catolicismo y el cristianismo le tiene miedo, le tiene terror al judaísmo, a los estudios profundos de la Torá y los profetas. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando una persona estudia su profundidad en sus contextos correctos, en sus contextos originales, la Torá y los profetas, esa persona abrirá los ojos. Y esa persona tendrá la fuerza necesaria para escapar de la idolatría, del sistema establecido por la serpiente. Por eso te digo, cuando tú cruzas la información del Nuevo Testamento, que el verbo de Dios, que Jesús, Yeshua, Yahshua, es el verbo de Dios, el verbo divino, y tú lo cruzas con la Torá, tú dices, ¡ah! No es verdad. Me engañaron, me mintieron. No es verdad, no tiene nada que ver. Aquí usted puede leer los libros sagrados, el Midrash, el Targum, el libro de Yasher, el Zohar, y no está Yeshua, no está Yahshua, no está Jesús. Pero como decíamos anoche, se lo metieron a la humanidad, les cambiaron su identidad completamente y crecieron desde hace 2000 años con un adoctrinamiento romano. Entonces la única manera de que ese adoctrinamiento romano puede romperse es con el estudio profundo de la Torá. Entonces cuando nosotros leamos, cuando escudriñemos Deuteronomio 18, cuando Moshe dice, y en los postreros días de entre ustedes se levantará uno como yo, un ser humano como yo,
¿Qué más dice? ¿Alguien recuerda? ¿Qué más dice? A él escuchen porque mi palabra está en él. Entonces, ¿cuál debe ser la característica del que viene en representación de Hashem y de Moshe? Representante legal de la Torá, maestro de la Torá en sus 4 niveles de interpretación, hará que la humanidad reconecte con el creador de los cielos y la tierra, hará que la humanidad regrese a los caminos de Hashem, hará que se restituya nuevamente el reino de Israel. Entonces, conclusión del caso, el verdadero verbo de Hashem, el verdadero verbo divino, el verdadero portador de la palabra de Yahweh es Moshe. Shabbat Shalom. Nos vemos en la tarde. Baruch Adonai. Oramos. Akadosh Baruch Hu.